Damos una gran, pero gran bienvenida a todos aquellos que ya están aquí en la sede central de la Iglesia Jesús 100% Vida en la República Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también la bienvenida extensiva, cariñosa, amorosa para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sé que hay gente en Chile, en Brasil, sé que hay gente en Uruguay, en Ecuador, en Paraguay, bueno, en Bolivia, en tantos lugares en Latinoamérica. Sé que hay hermanos que nos siguen y familias que nos siguen allí en Europa, especialmente en España, en los Estados Unidos. A todos, un abrazo muy grande de parte de toda una congregación, deseando que el Espíritu de Dios obra en medio nuestro como lo está haciendo y también con ustedes allí en el lugar donde se encuentran. Hoy tengo una palabra de parte del Señor y quiero que preste mucha atención. La palabra que tengo de parte de Dios en el día de hoy no es una palabra popular, pero es una palabra necesaria para todos aquellos que queremos, anhelamos vivir la verdadera vida cristiana. Y no jugar a la iglesia y no jugar a lo cristiano simplemente haciendo que los domingos venimos al culto o cada tanto leemos la Biblia, sino que queremos tomar en serio lo que es la vida cristiana. Por eso quiero que preste mucha atención a lo que Dios tiene para decirnos en el día de hoy. Porque hoy, nos guste o no, querramos o no, todos, sin excepción, vamos a identificarnos con algo de lo que vamos a estar compartiendo en la palabra. Y si lo que nos identificamos por ahí no es tan agradable en nuestro sentir, nunca, jamás, la palabra es con el fin de condenar, sino todo lo contrario, con el fin de corregirnos, de ayudarnos, de enderezarnos, de encaminarnos dentro de lo que es la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Abra la Biblia en el libro de Ezequiel. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, lo comparto por aquellos que son muy nuevos en las cosas de Dios. Viene Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y luego viene Daniel. Ezequiel, y vamos a leer un capítulo o parte de un capítulo que es muy conocido, que tiene hoy una enseñanza para tu vida y para mi vida muy importante. Abra Ezequiel capítulo 47 y vamos a comenzar a leer del versículo 1, salteando algunos versículos hasta llegar al versículo 12. ¿Ya lo tiene allí? Ezequiel 47 del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, preste mucha atención. Versículo 1. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, es decir, brotaba agua, había un río por debajo del umbral del templo, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Vamos al versículo 3. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Versículo 9. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes.
Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Versículo 12. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Hasta aquí la palabra del Señor hoy. Gracias, Señor, porque en tu nombre leemos esta palabra y comienza a fluir ya tu bendición sobre nuestras vidas. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo pueda hablar y obrar grandemente en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad. Queremos rendir nuestra voluntad a la tuya, porque la tuya es agradable y es perfecta. Señor, háblanos hoy. Queremos vivir una vida cristiana plena, abundante, que valga la pena ser vivida. A ti la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. La tierra que nombra este pasaje es una tierra muy desértica, es una tierra árida, siempre amenazada por grandes sequías. La sequedad generalmente dominaba este territorio nombrado aquí. Por esa razón es que necesitaba el agua para que se transforme en una tierra fértil, porque la vida sin el agua era imposible dentro de esta región. Por eso es que nace un río, como hemos leído, un río que le da vida, que la refresca, un río que al territorio desértico lo vuelve un territorio productivo. Permítame hacer una especie de comparación con nuestras propias vidas, como por ejemplo nuestra vida física. Usted sabe que nuestra vida física, sin agua no podríamos tener vida. El agua es el 60% de nuestro peso corporal. Por ejemplo, la sangre y los riñones se componen de 83% de agua y los músculos tienen el 76% de agua. ¿Qué significa esto? Necesitamos el agua para poder vivir. Pero al mismo tiempo, nuestra vida espiritual, a veces parece que estuviéramos en una especie de desierto, en una especie de sequedad espiritual, sin un oasis, un desierto sin un oasis. Y nos sentimos secos, nos sentimos mal, secos en nuestra comunión con Dios, secos en nuestro servicio para con el Señor, secos en nuestro compromiso con Dios y con la iglesia de Jesucristo. Necesitamos agua que nos dé vida. En ese contexto de sequedad que acabamos de ver en el pasaje, aparece un río. Ahora, mire qué interesante. Este río nace y surge del templo. Este río que iba a dar vida, este río que iba a refrescar, este río que en realidad iba a transformar en una tierra productiva, sale de la misma presencia de Dios. Es el río de Dios, es el río que procede de Dios. Lo primero que yo aprendo aquí, que el agua que necesitamos para refrescar nuestra vida, para vivificar nuestra vida, para quitar la sequedad en la cual a veces estamos envueltos, el agua que necesitamos para limpiar nuestras vidas procede de Dios, porque es el río de Dios. Nunca trate de calmar su sed con otra agua que no sea el agua del Señor. No trate de calmar su sed con el agua de la religiosidad, porque no le va a servir. Con el agua del dinero, los placeres, va a volver a tener sed. Cuidado con probar de otro tipo de aguas para calmar su sed, como por ejemplo la brujería, la magia, la videncia, la parapsicología, la lectura de las manos, etc. Es agua sucia, es agua contaminada que no va a calmar su sed, que no va a quitar la sequedad que a veces estamos viviendo. La única agua que bendice nuestra vida, que nos refresca, que nos da vida, que nos vuelve productivos, es la que sale del templo, es la que procede de Dios. Y a esa agua Dios le puso un nombre que es sobre todo nombre, que es el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús, cuando estaba con la mujer samaritana, le dijo: todo el que beba de esta agua, era un pozo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El río de Dios es el agua que te bendice. Eso que procede del templo, procede de la misma presencia de Dios, es el agua que quita la sequedad de tu vida. Esa sequedad que a veces nos atormenta porque no sabemos cómo salir adelante. Tenemos el deseo y no sabemos cómo. Es el agua del río de Dios. Pero aquí en el pasaje hemos leído que este río tiene distintos niveles, ¿verdad? Dice que primero midieron 500 metros y el agua del río de Dios le llegaba a los tobillos. Luego midieron otros 500 metros más y el agua le llegaba a las rodillas. Midieron otros 500 metros más con el cordón, dice la palabra, y el agua le llegaba ya a la cintura. Y luego midieron 500 metros más y ya no se podía caminar, se tenía que nadar porque estaba viviendo en la profundidad de este río. Y esto tiene una tremenda relación con el grado de compromiso que asumimos con Dios en nuestra vida cristiana. Aquí es donde yo quiero profundizar en el día de hoy. Por un lado, el río de Dios, del cual emana bendición, y vamos a ver los frutos después de una manera tremenda. Pero por otro lado, mi grado de compromiso, mi grado de deseo de entrar en el río de Dios. ¿Quiénes son los cristianos en los cuales el río de Dios le llega solamente a los tobillos? Son aquellos que ya han probado del agua de Dios, pero solamente se comprometen hasta los tobillos. ¿Y qué significa esto? ¿Cuáles son las características, pastor? En primer lugar, Dios no ocupa el centro y el primer lugar en la vida de estos cristianos. Pueden llegar a dar tiempo, pueden llegar a dar dinero, pero no le dan el gobierno total y absoluta de su vida. No se entregan incondicionalmente al Señor. No se han librado de algunos pecados que no le dan importancia, que les parecen insignificantes, que vienen arrastrando de su vida anterior de haber conocido al Señor. Pastor, no pasa nada. Son cosas chiquititas, insignificantes. Nadie se entera. Y sé que no me hacen daño, pero me gustan. No hay problema, puedo seguir creciendo en las cosas de Dios, puedo seguir, porque esto en realidad no molesta. Está bien, está mal, yo sé que está mal, pero no hay problema, lo puedo llevar adelante. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de Cantares capítulo 2 versículo 15: cazad las zorras pequeñas que echan a perder vuestras vides. No son los pecados escandalosos que pueden llegar a destruir tu vida cristiana, sino que son las pequeñas cosas insignificantes a las cuales no le damos importancia, a las cuales mantenemos porque nos gustan y creemos que no tienen ningún tipo de efecto en nuestra vida. Pero la sumatoria de estas pequeñas cosas van carcomiendo los cimientos de nuestra vida cristiana y cuando menos nos damos cuenta, ¡boom!, nos derrumbamos. Cristianos que el agua les llega hasta los tobillos son aquellos que no se han querido librar de esos pecados del pasado, aunque eran pequeñitos, insignificantes para ellos. Estos cristianos de agua hasta el tobillo son los que tienen un altibajo en la vida espiritual. Usted hoy los ve adorando al Señor, levantando sus brazos, clamando. El primero que está en la casa del Señor cuando se abren las puertas y está siempre dispuesto a servir. ¡Wow! Es un fuego ardiente. Y a los 15, 20 días lo ve como arrastrándose. Ni le hablen de una vida devocional, ni le digan de leer la palabra. Al culto, no voy, hace un mes que no viene al culto. ¿Pero cómo? Pero si estabas allí arriba tocando el cielo con las manos. Sí, pero hoy me estoy arrastrando. ¿Quién dijo que la vida cristiana es una vida de altibajo y de sube y baja? La verdadera vida cristiana es hacia adelante y hacia arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Pero cuando el agua del río de Dios toca solamente los tobillos, hay un altibajo en la vida espiritual que no le da certeza, que no le da convicción de vida cristiana. Los que les toca solamente el tobillo, el agua de Dios, son aquellos que son tibios en la vida cristiana. Tibios. Es decir, en una mano sostienen las cosas de Dios porque saben que aquí está la bendición, pero con la otra mano no quieren largar las cosas del mundo. Están mitad y mitad. Está como, a mí me encanta esa historia de Eutico, que está allí en el libro de Hechos. Estaba el apóstol Pablo predicando en el templo, Eutico sentado en la ventana, mitad dentro y mitad afuera. ¿Y qué ejemplifica esto? Y con un ojo Eutico estaba viendo la gloria de Dios y con el otro ojo viendo cosas que un cristiano no tiene que ver, no tiene que mirar. Con un pie, el que estaba dentro del templo, Eutico, visitando hospitales, visitando gente para bendecirlo, y con el otro pie yendo a lugares que un verdadero cristiano no tiene que ir. Con una mano Eutico levantando al que está caído, bendiciendo y repartiendo folletos, evangelizando, y con la otra mano, vaya a saber lo que hacía Eutico con otra mano, ¿verdad? La que estaba en el mundo. Con la mitad de la boca alabando, dando gloria al Señor, contando su testimonio, y con la otra mitad de su boca diciendo palabras groseras, insultando, es decir, cosas que no dignifican lo que es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque son tibios. Pero ¿qué dice la palabra? Por cuanto no eres ni caliente ni tibio, ni frío, y eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. El Señor dice, o frío o caliente, tibio no. Pero los que el agua le llega solamente a los tobillos en el río de Dios, viven una vida de tibieza. Son aquellos que ceden a sus convicciones rápidamente. De pronto se ven medio apretados en algo y con una coima zafaron. Son aquellos que ceden a sus convicciones porque están por allí en el trabajo o están con sus compañeros y no se distinguen absolutamente de nada de aquellos que no son cristianos. Porque tienen el mismo tipo de vocabulario, el mismo tipo de pensamiento, las mismas decisiones. Es decir, no se distingue en nada. Porque ceden a sus convicciones frente a la presión de los que rodean. No hay un mayor compromiso ni con Dios ni con la iglesia. Usted nunca puede contar con aquellos que el agua le llega a los tobillos. Son los que siempre hacen problemas, ¿vio? Pesimistas, signo menos caminando. Lo primero que le sale de la boca es un no. Usted le hace una propuesta, le dice, me gustaría, no. Fíjate, no. Después pensarán, pero lo primero que dicen es un no. ¿Ya conoce a alguien así? El agua le está tocando los tobillos entonces. Pesimistas totalmente, siempre poniendo trabas. Viven criticando absolutamente todo. Ay, ¿vieron cómo desafinaron a las chicas cuando cantaban? Bueno, venga y cante usted. No, yo no sé cantar. Este pastor ya me tiene cansado, predica aburrido, hace años que lo escucho. Bueno, venga y predica usted. No, yo no sé predicar. ¿Y qué sabe hacer? Y criticar. Son los criticones, son orgullosos, no saben perdonar. Pastor, mire, esa hermana dijo algo muy feo de mí. Bueno, querida, perdónela, por ahí no se dio cuenta, no fue su intención. No, que perdón. Si ella insiste en venir, me voy a cambiar de iglesia. No saben amar, no saben perdonar, no disfrutan de la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque siempre están en la orilla del río. Siempre están en la orilla del río, con el agua de Dios hasta los tobillos, nada más. Y tienen una especie de máscara espiritual, ¿no? Como una fachada. Ahora déjeme decirle algo, ¿sabe? En el mundo, en la iglesia cristiana evangélica del mundo, el 50% de los cristianos están solo mojando sus tobillos en el río de Dios.
Pero dice que después midió otros 500 metros y el agua entró y el agua le llegaba a las rodillas. ¿Y cuáles son las características de aquel cristiano que le llega el agua a las rodillas? El río de Dios le llega a las rodillas. Bueno, son cristianos más espirituales. Son aquellos cristianos que buscan tener comunión con Dios, que buscan tener intimidad con el Señor. Son cristianos que leen la palabra de Dios y alimentan su vida y aumentan su fe, que han descubierto el poder que hay en la oración. Es decir, cristianos que están viviendo y disfrutando de la vida cristiana. Son un ejemplo de vida cristiana. Son aquellos que no están esperando que el día sea el día especial para venir a los cultos. Vienen a todos los cultos porque es el tiempo donde adoran con la iglesia, con sus hermanos. Porque siempre están sirviendo al Señor a través de sus dones. Se puede confiar plenamente en ellos. Si usted tiene una carga, si usted tiene un problema, si se ha equivocado en algo, no se lo diga jamás si se ha equivocado a uno que el agua le llega a los tobillos, porque se va a enterar el barrio en 15 minutos. Pero sí puede compartírselo a aquellos que el agua le llega a la rodilla, que son espirituales, porque lo van a cuidar, lo van a bendecir, le van a decir: estoy con vos, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, aquí contá conmigo, yo estoy para ayudarte y bendecir tu vida. Qué bueno, qué lindo que son cristianos espirituales. Son aquellos que aman a los hermanos, los aman al punto tal que se transforman en agentes de paz. Cuando ven que este hermano con este hermano están por algún tipo de tensión, no se ponen a sembrar cizaña. Vienen a uno y le hablan mal de aquel, y vienen a este y le hablan mal del otro, dándole la razón, sembrando cizaña y fomentando ese problema que hay. No, todo lo contrario. Son aquellos que son generadores de paz, que extienden su mano a uno, extienden su mano al otro y los unen, se transforman en un puente de bendición y de restauración entre aquellos que están mal. Agentes de armonía. Qué bueno es tener cristianos así espirituales en una iglesia. Qué lindo que es tener. Cómo se disfruta tener cristianos espirituales en una iglesia. Pero luego dice que midió 500 metros más y el agua le llegaba a la cintura. ¿Y quiénes son los cristianos que el agua le llega a la cintura? Son aquellos cristianos que viven la vida cristiana llenos del Espíritu Santo de Dios. Son aquellos que viven de victoria en victoria. Son aquellos que han entendido el poder del Espíritu en su interior y hay ríos de agua viva que brotan y saltan para vida eterna. Su pensar es espiritual, su hablar es espiritual, sus decisiones son espirituales porque están inundados por el Espíritu Santo del Señor. Son aquellos que saben que hay problemas en la vida. No los ignoran, claro que no. Saben que hay problemas, pero se aferran y creen en la palabra del Señor, donde dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Se aferran a donde dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Se aferran y le creen donde dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, porque no dejará caído para siempre al justo. Es decir, gente que en realidad está viviendo en otra dimensión de la vida cristiana. Son los que llevan la carga del ministerio de una iglesia, los que son las columnas de una iglesia. Trabajan para el Señor con alegría. Trabajan para el Señor con excelencia. Trabajan para el Señor permaneciendo a pesar de las dificultades y en los peores momentos de la vida de una iglesia, una congregación donde Satanás está atacando con toda su artillería. Son los primeros que ponen el pecho diciendo: aquí estamos defendiendo el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Cristianos llenos del Espíritu Santo, viviendo de victoria en victoria. ¡Wow! Y por último, midieron 500 metros más. Y cuando midieron 500 metros más ya no había manera de seguir caminando. Había que nadar en el río de Dios. Y aquí estamos hablando ya de un estilo de cristiano glorioso. Glorioso. Cristianos que no son muchos, no son muchos. Pero son cristianos que viven sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
como nos enseña allí en Efesios capítulo 2, versículo 6. Cristianos que ven la vida desde otro ángulo, lo ven desde las alturas, lo ven con los ojos de Dios. ¡Wow! Tienen otro sentido de la vida, tienen otro sentido de los problemas, tienen otro sentido y otra dimensión de lo que es la vida cristiana, de lo que es la iglesia de Jesucristo. Lo ven desde el ángulo de que Dios lo ve. Tienen una total y absoluta consagración al Señor. Se entregaron incondicionalmente y creen incondicionalmente cuando la palabra dice: al que cree, todo le es posible. Y no importa lo que enfrentan, ellos, al que cree, todo les es posible y siguen avanzando. Y no importa los obstáculos, por más que sean grandes y enormes, al que cree, todo les es posible y siguen avanzando. Nada los detiene, están nadando en el río de Dios. Se aferran a la palabra donde dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. ¡Wow! Eso dice la Biblia, sí, yo lo creo. Entonces no hay imposibles, no hay imposibles. ¿Por qué no hay imposibles? Porque la palabra imposible no aparece en el diccionario de Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando todos los argumentos humanos y todos los recursos humanos y todo lo que tengamos para dar ya no dé más y digan ya está, se acabó, no se puede, allí es donde interviene esa fe que activa el imposible de Dios. Y estos cristianos que nadan en el río de Dios viven en esa dimensión. ¿Me estás siguiendo, verdad? Hay una historia que me encanta, y es la de, con relación a estos de que nadan, es la historia que me contó justamente un pastor argentino. Este pastor argentino estaba 25 años como pastor, misionero pastor, en una ciudad de España. Una ciudad, según me comentaba, muy dura, muy difícil. Él tenía una iglesia allí en esta ciudad que tenía aproximadamente unos 20 miembros y era de la iglesia más grande de la ciudad esta. ¿Por qué? Porque era una situación muy complicada. El secularismo, el materialismo había dominado a España y especialmente esta ciudad era muy dura, según lo que me comentaba. Un día, él me lo contó esto, un día golpean la puerta de la casa. Él abre, aparece un misionero chiquito así, coreano. Apenas le abrió la puerta, él vio cómo hacen los coreanos, saludó así con mucho respeto y le dice: yo soy misionero de la iglesia del doctor Paul Yonggi Cho, la iglesia más grande del mundo que está en Corea del Sur. Entonces le dice: me enviaron aquí para abrir una obra. Entonces este pastor argentino le hace pasar, le da un abrazo, le dice: qué bueno, cuánto necesitamos de obreros aquí en esta ciudad, una ciudad difícil, una ciudad dura, qué lindo que estés acá. Y bueno, y lo abraza y lo alienta y lo anima, etcétera, etcétera. Dice: bueno, yo vine a verlo, le dice, porque me dijeron que usted es una persona que hace más tiempo está y que comenzó una misión hace como 20 años o 25 años atrás y quiero que usted me aconseje. Bueno, todo muy respetuoso el coreano. Este pastor argentino se puso muy contento por eso. Lo cierto es que se va y aproximadamente al mes golpean la puerta. Abre la puerta y lo ve de nuevo. ¿Qué pasó que no te vi durante todo este mes? No, estaba con mucho trabajo, le decía el misionero, mirando esto, mirando lo otro, pero he venido para que usted pueda ayudarme en esto. ¿Y en qué te puedo ayudar?, le dijo el misionero, el pastor argentino. Entonces el misionero coreano le dijo: mire, me gustaría que usted venga a ver el lugar donde voy a alquilar para hacer los cultos. Genial, le dice el pastor argentino. Se suben a un auto y empiezan a ir. Y cuando van, en un momento determinado, el misionero coreano le dice: no, paren, para acá. Y paran ahí, se bajan los dos, se ponen allá delante del auto y le dicen: mire, lo que yo sentí de parte de Dios es alquilar ese lugar. Y cuando el pastor argentino mira ese lugar,
se empieza a reír, pero no de faltándole el respeto, sino que se empieza a reír porque dice, pero vos sabés lo que es eso, ese lugar. No, dice, no, lo vi, sentí de Dios, pero todavía no he hablado, no he hecho nada. Bueno, ese lugar es el lugar bailable más importante de la ciudad. Allí tienen un lugar de baile enorme que entran más de 400 o 500 personas. Mira, entonces paternalmente le pone la mano allí en el hombro al misionero coreano, le dice, qué bueno, le digo, qué bueno, qué lindo desafío te pusiste, pero yo te voy a dar un consejo, si me permitís. Mi consejo es que, mira, alquila un lugar chiquitito que entren unas 10 sillas, 10, 12 sillas. Trabaja, yo te voy a ayudar todo lo que te haga falta. Trabaja, evangeliza, fíjate. Y cuando ese lugar se llene, te vas a otro lugar y allí, fíjate, mira, yo ya tengo 20 años acá y tenemos unos 20 miembros, 22 miembros. Así que te podemos apoyar. Cuando llenes ese lugar con las 10 sillas, te vas a otro lugar que tenga 20 sillas y con los años y la experiencia te vas a dar cuenta que va a ser algo maravilloso servir al Señor. Y lo animaba, ¿no? Lo animaba. Entonces el misionero coreano le dice, muchas gracias, qué bueno que puedo recibir estos consejos, etc. Desaparece. Al año le golpean la puerta. Él abre y cuando abre, ¿quién lo ve? Al misionero coreano. ¿Pero qué pasó? Le dice. Un año entero y no te vi. No me viniste a ver. No era que nos íbamos a juntar. No, pastor, perdónenme, le dice el misionero coreano, pero estuve con muchas cosas, mucho trabajo. El tema es este, le quiere hacer una invitación. Sí, ¿qué necesitas? Bueno, mire, estamos cumpliendo un año de iglesia y nos encantaría que sea usted quien venga a predicar, porque fue el primer pastor que yo conocí, fue el que me orientó, el que me ayudó, el que me cobijó. Por eso quiero que usted predique en el primer aniversario de la iglesia. Con todo gusto, va a ser un honor, le dice el pastor argentino, sin ningún problema. ¿Dónde es el lugar? ¿Se acuerda, dice, el lugar que yo le mostré? Sí, bueno, ahí estamos con la iglesia. Ahí estoy, ¿eh? ¿A qué hora tengo que estar? Y miren, el culto va a empezar a las 6. Así que si usted quiere venir 5:30, va a ser muy lindo poder recibirlo. A 5:30 voy a estar ahí. Se va el coreano, entonces él me cuenta, el pastor argentino me cuenta que cierra la puerta y queda apoyado a la cabeza contra la puerta, empezando a maquinar, ¿no? Diciendo, claro, este viene de la iglesia más grande del mundo, no viene con 2 mangos. Es decir, alquilar ese lugar seguramente se alquilan desde la central, pero ¿dónde se estarán reuniendo? Pobres, quizás en una de las salitas, de las chiquititas. Él pensaba, ¿no? Pero qué bueno, qué bendición que tienen ese lugar, decía, qué bendición. Hay que ver cómo lo podrían utilizar. Él pensando ya en función de explotar el lugar en todos sus ambientes, etc. Él me cuenta, a ver cómo lo puedo ayudar a este coreano con relación a eso. Llega el día domingo, 5:30, llega el pastor argentino con su auto. Enseguida sale el misionero coreano para recibirlo, lo recibe con toda la reverencia. Entonces le dice, bueno, vamos por acá. Él pensando que lo iba a llevar por alguno de los laterales de la sala principal de baile, ¿no? Y entonces el pastor argentino dice, no, y si empezamos a caminar, y entramos y cuando llegué, dice, al salón principal, había cerca de 300 personas arrodilladas orando media hora antes de empezar el culto. No conocen de imposible los que nadan en el río de Dios. Al que cree, todo le es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Hasta dónde está llegando el agua
del río de Dios en tu vida. Pero ¿sabe? El pasaje también nos habla de que hay beneficios del río de Dios, en relación directa a cuánto estoy sumergido en ese río. Por ejemplo, ¿qué hay? Hay vida. Versículo 9, por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá, y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Por lo tanto, no hay sequedad, no hay muerte en el río de Dios. Cuando estamos en el río de Dios hay vida, y vida en abundancia, vida llena de paz, de paciencia, una vida de victoria, una vida enfrentando los problemas y venciéndolos, una vida libres de la esclavitud de pecado, es decir, somos libres, y una vida que vale la pena ser vivida. ¿Qué más hay? Hay sanidad. Versículo 12, cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de aliento y sus hojas serán medicinales. Por lo tanto, en el río de Dios hay sanidad, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad psicológica. Hay sanidad, porque un alto precio fue pagado en la cruz del Calvario para que podamos ser sanos. Y quien se sumerge en el río de Dios recibe sanidad. ¿Y qué más hay? Prosperidad. Versículo 10, los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo. Y me habla de una prosperidad en lo material, una prosperidad en lo familiar, una prosperidad en lo individual. Estar en el río de Dios trae grandes bendiciones. Pero ¿sabe? Las bendiciones dependen de cuánto estás metido. Si el agua te llega a los tobillos solamente en tu vida con Dios, las bendiciones llegan hasta ahí. Si te llega hasta las rodillas, si te llega hasta la cintura, o si estás nadando, vas a estar recibiendo todo lo que la palabra de Dios promete para tu vida. ¿Sabe? Todos, querramos o no, de una o de otra manera, nos identificamos con algo de esto. Ahora, si yo me identifico con alguien que el agua le llega a los tobillos, no es para que me frustre, no es para que me sienta un fracasado, no es para que diga, uy, qué mal que estoy, no. Es para que tome una decisión y diga, hasta ahora estoy en el agua en los tobillos, pero basta. No voy a empezar a nadar enseguida. No se va desde los tobillos a nadar. Pero voy a hacer que el agua me llegue a los tobillos y me voy a consagrar al Señor. Y voy a buscar más de su presencia. Y voy a servirle con mi corazón. Y voy a vivir una vida como verdadero espiritual. Y si el agua te está llegando ya a las rodillas, entonces el compromiso es, no me alcanza. Quiero más. Quiero vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Quiero marcar la diferencia, quiero ser instrumento poderoso de parte del Señor, instrumento en sus manos. Y si ya el agua te llegaba a la cintura, wow, empezá a nadar y decir, no me voy a quedar, no me voy a estancar. El hecho de reconocer dónde estoy en relación al río de Dios no es para que me quede quieto, estático, sino para que tome decisiones. Y la decisión es, ¿entro un poco más o me quedo donde estoy? ¿Avanzo un poco más y vivo la plenitud que Dios tiene para mi vida como cristiano? ¿O me quedo donde estoy? ¿Sabe? Yo aprendí que en la vida cristiana se basa en decisiones y no en sentimientos. Porque en función de las decisiones que tomamos, así vamos luego a vivir. ¿Dónde estás? Frente al río de Dios. Nos ponemos todos de pie. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos para evitar
toda distracción en esta hora, todo aquello que puede utilizar el maligno para desenfocarte de lo que has recibido. Fui honesto cuando comencé, dije que no era un mensaje popular, pero sí necesario para todos aquellos que queremos más y mucho más de parte del Señor. Quiero que cierres tus ojos y que hagas tu autoevaluación. Yo no estoy para evaluar tu vida, solamente te presento la palabra, pero es tiempo de hacer una autoevaluación. Es el momento de decir, Señor, yo reconozco que en tu río estoy hasta este nivel, pero quiero más. Y hoy quiero tomar la decisión. Hoy quiero tomar la decisión de avanzar un poco más, un poco más.